18 minutos. 8:18 minutos. ADN. Conversamos ahora en ADN hoy con el diputado Gabriel Boric, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mirna. Diputado, ya ha cumplido el momento histórico del plebiscito del domingo. Ayer vimos de inmediato a las fuerzas políticas con un discurso que en las palabras apunta a la unidad, a configurar listas únicas, a lo más amplia posible, en fin. Y la gente empieza a mirar con alguna expectación estos movimientos políticos porque se empieza a ver de nuevo, y lo veíamos en reacciones que nuestra propia radio recibía hoy día temprano, a ver que no sea la convención constituyente de los políticos. ¿Qué responde usted a esa expectativa ciudadana de participación independiente, ciudadana, vecinal, local, de base, cuando lo que estamos viendo son cúpulas de partidos viendo a ver cómo arman unas listas? Yo creo que hay dos dimensiones de este proceso. En primer lugar, las listas tienen que, los partidos políticos, del cual yo soy parte de uno, Convergencia Social, tenemos que entender de que hay que abrirle todo el espacio posible a independientes que representen las mismas convicciones. Y además tenemos que asegurarnos en una segunda dimensión de que el proceso mismo sea plenamente participativo. O sea, que no basta solamente con el voto de ayer, o sea, del fin de semana, y el de la elección de delegados, sino que además, mientras dure la convención, tienen que haber instancias de participación vinculante en los territorios para que el pueblo que se ha movilizado y gracias a quienes tenemos hoy día justamente este proceso constitucional sean parte de justamente esta historia. Ya, diputado, pero que cuando usted dice que tienen que estar todos los caminos para que se abran cupos para independientes con las mismas convicciones, eso yo no sé si marca mucha diferencia, porque mismas convicciones significa que si ya no estará en la lista de militantes de Convergencia Social, por ejemplo, alguno que ustedes patrocinen como independiente, pero en la práctica piensa lo mismo que ustedes. Y el de la UDI será un independiente que se llama independiente porque no es militante que paga las cuotas en la UDI, pero es un independiente de la UDI. No, me parece que es diferente, porque yo no creo que haya que exigirle una suerte de hoja de comportamiento militante. Hay gente que es muy valiosa, que por diferentes motivos no quiere militar en un partido, desconfía de partidos políticos, y que, por ejemplo, déjame dar un ejemplo, Agustín Esquella no es militante de un partido político y ha defendido convicciones progresistas en torno al proceso constituyente tremendamente importantes. Jaime Baza, lo mismo, o dirigentes sociales como Luis Mesina, no es militante de un partido, pero tiene, por cierto, convicciones que ha defendido también en el espacio público. Pero no hay una virtud en sí misma en ser independiente. Pinochet era independiente, Andrónico Luxich es independiente. Como independiente puede ser cualquier cosa también. Entonces, quienes son independientes tienen que expresar también cuáles son sus convicciones respecto al proceso, porque no por el solo hecho de serlo, no hay ni una virtud en ser independiente, ni un pecado en ser militante de un partido. Uno tiene que demostrar qué es lo que cree y exponer públicamente sus argumentos respecto de qué es lo que va a defender, porque por el solo hecho de ser independiente no significa que vaya a ser bueno. Diputado Gabriel Boric, a ver, es que hay mucho tema que comentar justamente a partir de los resultados del día de ayer, y estábamos comentando antes de la entrevista esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y de esta encuesta suplementaria de ingresos por hogares, ¿no? De ingresos, quiero decir. Y respecto de aquello, lo decíamos, ¿no? Es como se mantiene una importante cantidad de personas en Chile que gana muy poco. Y uno podría decir que eso también está en la base del malestar y del estallido. ¿Y por qué se lo planteo en esta conversación ahora con usted? Porque lo que se viene justamente es qué va a pasar con el país que queremos construir, se supone, ¿no? A partir de estos resultados. Mucho se habla también desde la centro derecha y de aquellos que votaron por el rechazo, que se está poniendo mucho énfasis en la Constitución y en las expectativas que se pueden generar. Y ellos siempre dicen que una cosa no tiene nada que ver con la otra, es decir, no porque haya una mejor constitución o una constitución redactada por los ciudadanos va a haber mejores sueldos en Chile. ¿Qué responde usted frente a ese tipo de inquietudes que se plantean ahora en este nuevo proceso que vive el país?
Yo le diría a la derecha de que el proceso constituyente no es solamente el texto constitucional. El proceso constituyente abre una discusión y un debate respecto de también el modelo de desarrollo y futuro que queremos para nuestro país. Y yo creo que hay un hecho muy simbólico y significativo en los resultados del domingo. Cuando tú ves que en todo Chile ganó por amplia mayoría el apruebo, pero en las 3 comunas que concentran los más altos niveles de ingreso en nuestro país, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, fueron las únicas donde ganó el rechazo. Ahí uno se da cuenta de que la élite económica y técnica, digamos, de nuestro país está disociada de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía. Y por lo tanto tienen que entender de que para seguir sosteniendo y avanzando en conjunto en este país van a tener que ceder en cambiar el modelo de desarrollo. Porque el gran problema a propósito de lo que tú me comentabas de la encuesta del INE es que tenemos una distribución de ingresos que es totalmente desigual. No sé cuáles serán los últimos datos, pero hasta antes de la pandemia por lo menos el PIB per cápita en Chile era del orden de los $27.000. Eso está muy lejano a ser una realidad para la mayoría de los chilenos. Tiene que ver con la pésima distribución de ingresos y ahí no está de más citar esta famosa cita de Parra de que si hay 2 panes y yo me cojo 2 y tú no te comes ninguno, el ingreso promedio es de 1 pan por persona. Y por lo tanto, eso es un poco lo que está pasando en Chile. Tenemos que hacer una redistribución de la riqueza que no necesariamente pasa por el texto constitucional, pero que sí va a venir acompañado del proceso respecto, por ejemplo, cuando discutamos la descentralización, la propiedad de los recursos naturales, el uso del agua, cuestiones de esas características que van a ser importantes en todo este debate. Sí, diputado, volviendo a lo que viene aquí en adelante, ¿qué responde usted también a la enorme, por los mismos temas que estamos conversando y esta desigualdad que hay, la enorme expectativa que hay de las personas en cuanto a que la nueva Constitución puede acercarnos a un país más igualitario? ¿Qué le responde usted cuando se empieza a discutir, por ejemplo, cuando ya se instalen los constituyentes después de abril próximo? Que las primeras discusiones por lógica van a tener que ser cómo se estructura el Estado, cuáles son los poderes, cómo se define la nación, el Estado, en fin, los derechos individuales, los derechos sociales, si es que así se llegan a plantear. Pero la vida para la gente va a seguir siendo supuestamente más o menos la misma y todavía golpeados por pandemia, por estancamiento económico, por cesantía. Sí, yo creo que hay una sabiduría del pueblo mucho mayor a la que se pretende. Yo creo que la gente no cree que por el hecho de promulgar una constitución de un día para otro van a subir los sueldos de todo el mundo. Es un proceso que va a ser mucho más largo. Es un proceso en donde, como decía la editorial de un diario gringo el otro día, yo seguramente creo que Chile se va a acercar mucho más a un país socialdemócrata con un Estado fuerte que asegure derechos sociales a todos los chilenos y chilenas, en un proceso que por supuesto se va a demorar un par de tiempo en consolidarse, pero a diferencia del Estado subsidiario en donde hoy día parte importante de los derechos son entendidos como negocio y en donde lo público es más bien residual. Y yo creo que en esa dirección vamos a ir avanzando. Yo tengo la convicción de que Chile va a ser un país más justo, Chile va a ser un país más solidario. Y el proceso constituyente nos va a ayudar a encaminarnos en esa dirección, pero esto no es una varita mágica, por cierto. Sí, diputado Gabriel Boric, cuando se va desmenuzando las cifras, por ejemplo, la encuesta CADEM hacía un sondeo el mismo domingo, ¿no?, que va mostrando, por ejemplo, que el 40% de los votantes del apruebo tiene entre 18 y 34, 35% entre 35 y 54 años y el 25% sobre los 55 años. Entonces, se observa primero una participación juvenil muy importante que probablemente compensó la baja participación de los adultos mayores, ¿no?, por razones de pandemia, etcétera. La pregunta es la siguiente. Ustedes que forman parte, usted que forma parte, ¿no es cierto?, de un conglomerado que tiene una base de juvenil mucho más importante que otros partidos, ¿cómo diría usted que se puede canalizar esta mayor participación de los jóvenes? Porque lo que también se señala en estas mediciones y en estos análisis posteriores es que esta es todo lo que se vio el domingo es algo que escapa a los partidos políticos, ¿no?, que este es un triunfo de la ciudadanía. Y pareciera ser que hay una sensación de que los partidos políticos lo único que pueden hacer es venir a torpedear o venir a entorpecer o incluso a echar a perder este proceso. Entonces yo le pregunto, usted que forma parte de un partido político, ¿qué le podría decir usted también a esos jóvenes que participaron masivamente y que quisieran tener también
también una participación en este proceso que viene? Yo creo que quienes estamos en política institucional tenemos que ser muy humildes y escuchar mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora a las movilizaciones del pueblo de Chile. Y que por lo tanto hay que acercarse y vincularse con los territorios y tratar de generar confianza, que hoy día están efectivamente muy disminuidas entre los partidos políticos que queremos transformaciones y los movimientos sociales. Si tú te fijas cuál era el programa del Frente Amplio, el que presentamos en la campaña del 2017, era bastante parecido o incluía parte importante de las reivindicaciones que se demandan. Sin embargo, tengo absolutamente claro que el Frente Amplio también es somos de los impugnados en este proceso. Y va a haber que hacer un proceso, vamos a tener que enfrentar un proceso de restablecer confianza que se hace con mucha humildad, participando, abriendo nuestros espacios, estando en el territorio, organizando diferentes conversatorios, charlas, asambleas, en donde la gente sienta que sienta verdaderamente que está incidiendo. Nosotros desde Convergencia Social, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley para que el proceso constituyente tenga espacios territoriales deliberativos vinculantes en las diferentes regiones, que mandaten también a quienes sean delegados constituyentes. Entonces, por cierto, exigiendo una determinada participación. Entonces, estamos muy preocupados de eso y esa energía yo creo que es de las principales preocupaciones de cómo canalizarla. Diputado, y en ese contexto, ¿cómo ve usted lo que puede pasar hoy día en el Senado, donde tiene que votarse el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente? Ese tema, así como el otro que usted plantea como del mecanismo vinculante para que, de alguna manera la ciudadanía en la base incida de manera no obstaculizable en la redacción de la Constitución, es lo que algunos plantean. Bueno, también estas son limitaciones a la libertad de los constituyentes después para trabajar en la nueva Constitución. Yo no considero que sea una limitación a la libertad el exigir participación, el exigir escuchar. Los constituyentes, tal como los diputados, ninguno es un sabelotodo que tenga todas las respuestas. Acá hubo una demostración, yo creo, de sabiduría popular en donde se demostró que Chile no está polarizado. La gran mayoría de los chilenos quiere transformaciones, quiere terminar con la Constitución de Pinochet. Y quienes se han resistido a esos cambios tienen que entender de que son minoría en el país. Porque acá se dice mucho en estos discursos buenistas y como hechos como de marketing de que todos ganaron la fiesta de la democracia, Chile triunfó, etcétera. Y claro, tiene algo de cierto, pero también hay un sector que perdió, que fue derrotado. Quienes no querían transformaciones fueron derrotados y tienen que entenderlo. Y por lo tanto, yo creo que por ejemplo, a propósito de los escaños reservados, yo espero que la derecha no siga obstaculizando el proceso tal como lo hizo durante mucho tiempo, por ejemplo, con la paridad, que costó un mundo sacarla, pero gracias al movimiento feminista se pudo avanzar en esa dirección y hoy día los pueblos originarios que han sido ninguneados, criminalizados y casi exterminados durante 500 años, tenemos la oportunidad de hacerlos parte de este proceso y que quieren ser parte de este proceso, no de una manera paternalista. Y ellos hicieron una propuesta de escaños reservados que se va a votar esta semana y yo espero que en el Senado, en la Comisión se va a aprobar, pero espero que en el Senado también se apruebe porque en la Cámara de Diputados por lo menos ya lo aprobamos. Bien, pues diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas Un abrazo gracias. grande, Mirna, Mauricio, Muchas que les vaya muy bien. Esté muy bien. Mucha fuerza.